son cocos gram positivos, como su nombre lo indica, ¿no? Como su nombre lo indica. Ya, y esto tiene la característica de justamente agruparse en cadenas, ¿no? Forman cadenas, a veces pares, a veces cadenas cortas, ¿no? Que se pueden ver tranquilamente en la tinción de Gram, ¿no? En la tinción de Gram. Son catalasa negativos, lo que nosotros utilizamos para diferenciar de los estafilococos, ¿no? Eso hemos visto ya en la parte teórica, ¿no? Ya en el laboratorio ya vamos a empezar a ver también esa parte. No forman esporas, son inmóviles, anaerobios facultativos y crecen muy bien en microaerofilia, ¿no? Entonces, para poderlos incubar es siempre mejor utilizar la microaerofilia porque siempre necesitan un aditivo de dióxido de carbono, ¿no? Para poder crecer. Se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y principalmente en el humano, ¿no? Se encuentran en muchas de las mucosas del humano, ¿no? Aquí las especies de importancia médica son, por ejemplo, Streptococcus pyogenes y los estreptococos beta-hemolíticos. En realidad, antes se consideraba que solo el Streptococcus pyogenes y la Galactiae eran los patógenos, pero se está viendo que, como ya hemos visto también, siempre las bacterias poco a poco están empezando a volverse más y más patógenas, ¿no? Y más en personas que tienen problemas de inmunodepresión, ¿no? Ya sea por una infección como el virus del VIH o en su defecto por alguna enfermedad hematológica, por cáncer o por algún tipo de tratamiento corticosteroide que están recibiendo. Entonces se hacen pasibles a que estas bacterias puedan aprovechar esa inmunodepresión y puedan empezar a producir patología, ¿no? El Streptococcus pyogenes normalmente produce faringitis e infecciones dérmicas y también produce lo que se llama la fascitis decruzante, ¿no? Entonces es una bacteria bastante interesante que la vamos a ver a detalle. Otro es el Streptococcus agalactiae, ¿no? El Streptococcus agalactiae normalmente puede llegar a colonizar la mucosa vaginal y posteriormente puede colonizar al feto cuando está en formación dentro de la mujer y le puede producir posteriormente al nacer problemas de meningitis, ¿no? Que es su principal, digamos, patología. El neumococo, como su nombre lo dice, produce neumonía y a partir de lo que produce neumonía puede pasar a la sangre y producir meningitis, que es su complicación más grave. Y el enterococo, que normalmente se comporta como un patógeno oportunista, pero que cada vez se lo aísla con mayor frecuencia, principalmente relacionado a problemas de tipo genital, ¿no? Está presente en uretra, en el hombre puede ser uretritis, prostatitis, ¿no? En la mujer también puede haber problemas de secreción vaginal, de infecciones vaginales, de infecciones urinarias, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Principalmente cuando ya son de la tercera edad, ¿no? ¿Ya? Como hábitat natural, estos normalmente lo tienen al hombre y a los animales, ¿no? Viven como comensales de la piel, muchos son viven en el aparato gastrointestinal, en el respiratorio, ¿no? Entonces, en cuanto a su clasificación, podemos decir que este es un grupo bastante grande de microorganismos y se los clasifica de acuerdo a su hemólisis del pase. Es muy importante, ¿no? Los estreptococos muestran patrones hemolíticos que son muy característicos y que tienen que ser considerados para su identificación y diagnóstico, ¿no? Es muy importante la utilización de la sangre de carnero. Lo ideal es que el agar sangre contenga sangre de carnero al 5%, ¿no? La sangre de carnero le da los nutrientes que en primer lugar necesita el estreptococo, pero lo más importante es que normalmente los estreptococos que producen infección en el humano y que colonizan al humano normalmente no colonizan al carnero, entonces el carnero no tiene anticuerpos y no tiene mecanismos en los cuales pueda, digamos, alterarse la presentación fenotípica del estreptococo en el agar sangre, ¿no ve? Entonces, por eso que se usa la sangre de carnero, es ideal la sangre de carnero, así también para realizar otro tipo de pruebas también, ¿no? Como la prueba del CAMP test, ¿no? Pero el problema es que a veces no logramos conseguir sangre de carnero. Entonces, si no hay sangre de carnero, nosotros tenemos que utilizar sangre humana. Y la sangre humana que se utiliza es la sangre ORH positiva, ¿no? Porque es la sangre que más se parece a la sangre de carnero, digamos, ¿no? Pero hay el problema que les digo que pueden haber anticuerpos que pueden neutralizar, digamos, en cierta manera, la actividad hemolítica de algunas hemolicinas, tanto de las bacterias gram positivas como bacterias gram negativas, ¿no? En cuanto a su composición antigénica, lo que se toma en cuenta es lo que se llama la clasificación de Lancefield.
Lancefield, Rebecca Lancefield es una investigadora que trabajó justamente sobre el streptococo y encontró unos polisacáridos, ¿no? Unos monosacáridos, polisacáridos que son característicos de este tipo de microorganismos y que se pueden utilizar para clasificarlos, ¿no? Y se llama la clasificación de Lancefield en la actualidad, ¿no? Otras son las características de las colonias, ¿no? Principalmente, por ejemplo, si son putiformes, si son mucosas, si son rugosas, si tienen forma de dama, ¿no? Todo ese tipo de características, por ejemplo, es muy importante para identificar a los estreptococos, ¿no? Las reacciones bioquímicas, ¿no? La prueba de la catalasa, después la prueba la sensibilidad a la bacitracina, a la optoquina, ese tipo de pruebas que son las que se hacen normalmente para identificarlos, y los análisis genéticos que ustedes saben son específicamente en base a pruebas de biología molecular como sería el PCR, ¿no? Eso ya, pero es parte de bueno, de la asignatura de biología molecular. ¿Estamos yendo bien? ¿Necesitan que les aclare algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, doctor. ¿Está todo bien? ¿Sí? Sí está Doctor, claro, doctor. sí, Ya, es muy importante. Los temas que les estoy dando de estafilococos, de estreptococos, de enterobacterias, ¿no? Y de bacilos gram negativos no fermentadores, son temas muy importantes para la parte de lo que es la bacteriología médica, ¿no? La bacteriología clínica, porque son los que se aíslan con mayor frecuencia en el laboratorio, ¿no? Entonces es muy importante que estos temas los estudien, los escuchen, que los discutan conmigo, que bueno, si tienen alguna duda, me pregunten para que yo así pueda ayudarlos en su formación, ¿no? Pero bueno, a ver, Nicole, dime. doctor, ¿podría volver a repetir lo de la composición antigénica? De las... Bueno, respecto a lo que dijo de los polisacáridos, de Ah, la eso composición antigénica. es la clasificación de Lancefield. Está más adelante. Esta es la clasificación de Lancefield, ¿ves? Ella realizó una extracción, ¿no? Con ácido clorhídrico y calentamiento y hubo unos carbohidratos, y estos carbohidratos son característicos de los 5 grupos de estreptococos beta-hemolíticos que existen, ¿no? Por ejemplo, para el del grupo A, a veces es la rhamnosa N-acetilglucosamina, para el grupo B es la rhamnosa glucosamina, para el grupo C la rhamnosa N-acetilgalactosamina, para el D el ácido glicerol teicoico y para el G la rhamnosa galactosamina, ¿no? Entonces, ella los utilizó para clasificarlos, pero lograr obtener, digamos, estos carbohidratos es un proceso fregado porque tienes que tratar principalmente con ácido clorhídrico y posteriormente llevar al autoclave. En el autoclave se liberan y posteriormente los tienes que tener alguna técnica inmunológica que los identifique a ellos, ¿no? Eso es. ¿Está bien? Sí, doctor, se entendió. Muchas Ya, gracias. muy bien. Ya, entonces, ya hablando de las características, vemos que la mayoría de streptococos son hemolíticos y muchos son beta hemolíticos, alfa hemolíticos y gamma hemolíticos. Un beta hemolítico, ¿qué sería? ¿Qué vemos cuando vemos una beta hemólisis? Así velozmente. Va a ser Hemólisis total, doctor. Un alrededor de la colonia, ¿de qué tipo? amarillo. Transparente, translúcido, ¿no? O sea, si el medio de cultivo, la base del medio de cultivo es de color crema, vas a ver un color crema, ¿me entienden? ¿No ve? Si la base del medio de cultivo, digamos, es incolora, vas a ver incoloro, ¿no? Si es de color medio anaranjado, vas a ver medio anaranjado, dependiendo la base del medio de cultivo que se utiliza, ¿no? La preparación de medios de cultivo, si ustedes se acuerdan, es sobre reactivos que ya vienen preparados, ¿no ve? Por ejemplo, el agar base, ¿no? Acuérdense, pesamos el agar base y posteriormente le adicionamos la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué vas a ver? Vas a ver un halo translúcido, ¿no? Transparente, donde vas a ver el color del cultivo, que es la base de la sangre, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ya, ya me Sí, doctor. ya me he desacostumbrado a trabajar de forma virtual.
Bueno, entonces, beta-hemolíticos lo tenemos, por ejemplo, al Streptococcus pyogenes, al Streptococcus agalactiae, ¿no? Y a los Streptococcus beta-hemolíticos, principalmente el del grupo 6G, que como les digo, a veces se los está aislando con ya un poco de más frecuencia. Los alfa-hemolíticos, que producen una hemólisis de tipo parcial, ¿no ve? ¿De qué color es el halo alrededor de la colonia? Verde. Verde Muy azulado. bien, verde, ¿no ve? Es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, comúnmente llamado neumococo, y el Streptococo del grupo Viridans. Grupo Viridans porque hay varios estreptococos que forman parte de este grupo, ¿no? Y todos ellos normalmente son flora microbiana normal de la boca, ¿no? Del aparato respiratorio superior, principalmente de la boca y de la faringe, ¿no? Entonces, se los aísla con mucha frecuencia. Ahora que ustedes están haciendo los cultivos en el laboratorio, deben haber visto bastante estreptococo, ¿no? Se aísla con bastante frecuencia el estreptococo de faringe, ¿no? Y los gamma hemolíticos, que son los enterococos. Pero la característica de los enterococos es que son de hemólisis variable. A veces son gamma hemolíticos, quiere decir que no presentan una hemólisis aparente. Otras veces son alfa hemolíticos e incluso hay otras que son gamma o beta hemolíticos. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Está bien? Ya, entonces aquí podemos ver la hemólisis, ¿no ve? De lo que estábamos hablando. Aquí tenemos una hemólisis gamma donde no vemos ninguna hemólisis aparente en ninguno de estos casos. En la beta hemólisis, fíjense, vemos un halo transparente, translúcido alrededor de la colonia, y en la alfa normalmente vemos un pigmento verde, un halo verde alrededor de la colonia, ¿no? Alrededor de la colonia. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? La hemólisis beta, el halo transparente o translúcido, la alfa, el halo verde, y la gamma, que no hay ninguna hemólisis, ¿no? Aquí tenemos a Lancefield, que es Rebecca Craig-Hill Lancefield. Ella justamente con su grupo obtuvo anticuerpos de sueros de conejo previamente inmunizados con cultivos estandarizados de estreptococo, y posteriormente separó a los carbohidratos específicos de cada una de las 5 especies que hemos visto hace un cacho, y posteriormente le hizo la extracción y los puso en contacto con los anticuerpos del suero de conejo, y tenían que producir una reacción de precipitación, y de esta manera se identificaban a estos microorganismos, ¿no? El del grupo A, por ejemplo, es el Piógenes, el del grupo B es el Agalactiae, del C y D, estos son los llamados no hemolíticos, que son beta hemolíticos, ¿no? Y el del grupo G, perdón, el C y G, y el del grupo D es el enterococo, ¿no? Pero hay varios que son del grupo B, ¿no? O sea, de los beta hemolíticos. Fíjense, aquí están los del grupo C y G, por ejemplo, que es el Streptococcus dysgalacticus, ¿no? Que son raros, ¿no? Aquí están los enterococos. El estreptococo bovis es un estreptococo que está dentro del grupo D, al igual que el enterococo, pero que es no enterococo. O sea, se dice que es estreptococo del grupo D, no enterococo. Así es el nombre que se le da al Streptococcus bovis, ¿no? Y la característica que tiene es que es cloruro de sodio al 6,5% negativo, pero bilis esculina positivo. Y en cambio el enterococo es bilis esculina positivo y cloruro de sodio al 6,5% también positivo, ¿no? Fíjense, aquí están otros del grupo F, ¿no? ACG y no tipificable, el anginosos, que son, ¿no? El anginosos, el intermedios, el castellanos. Fíjense la cantidad de estreptococos que hay. Los estreptococos viridans, que son muchas especies, como yo les he dicho, que se pueden aislar, el neumococo y los peptoestreptococos, que son ya los estreptococos anaerobios, ¿no? Anaerobios obligados, ¿no? Más o menos aquí vemos, ¿no? Como dice aquí, los estreptococos de importancia médica, ¿no? Y hemos hablado del Piógenes, de la Galactiae, de los enterococos y bueno, y de los demás, ¿no? Aquí lo mismo, el Piógenes A, la Galactiae B, el Galactiae C y G, el Anginosus A, C, F, G no agrupables, el Bovis, el D, el Viridian, el enterococo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
aclaración que tengan hasta aquí, algo que no esté claro, de cómo se los identifica, cómo se los clasifica, qué se ha hecho para clasificarlos, todo eso, lo de Rebeca Lancefil, ¿está bien? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Ok, ya, entonces seguimos adelante. Streptococcus pyogenes. No, el Streptococcus pyogenes es uno de los estreptococos más molestos, digamos así, del grupo. Justamente se lo llama el estreptococo del grupo A porque responde a la tipificación de carbohidratos que realiza Rebeca Lancefil, ¿no? En base a lo que hemos chequeado, y es del estreptococo del grupo A. El estreptococo piógenes, ¿no? Fíjense, mide de 0,6 a 1 micrómetro de diámetro, gram positivo, que por envejecimiento de la colonia, cuando sobrepasa las 48 horas de incubación, se vuelve gram negativo, catalasa negativo, eso es muy importante, no facultativo, tenemos que incubarlo siempre en microfilia, eso nunca se tienen que olvidar, y nutricionalmente fastidioso significa que es medio exigente para poder ser cultivado, por eso para cultivarlo se tiene que utilizar medios de cultivo enriquecidos, como ser caldos enriquecidos, como ser el caldo BHI, el caldo soya triticasa, ¿no? Que son los que se tienen, digamos, más al alcance, y también el agar sangre o el agar chocolate, ¿no? ¿Qué hay? ¿Alguna pregunta? No, seguiremos. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos, ¿verdad? Ya. ¿No? Entonces habíamos dicho que es fastidioso, temperatura óptima de desarrollo 35-37, pH 7 a 7,5, dióxido de carbono 5%, importante es lo que ya les dije anteriormente. Es un microorganismo que tiene una gran cantidad de determinantes de la patogenia, ¿no? Determinantes de virulencia. Fíjense, presente una cápsula de ácido hialurónico, ¿no? Que evita la ozonofagocitosis. Posteriormente, fíjense, tiene la proteína M, que son sus fimbrias, que son una proteína, será denominado proteína M. Este es un ácido lipoteicoico, fíjense que sale desde la membrana celular, y además tiene unas proteínas accesorias, que son las proteínas R y T, que también actúan, ya van a ver, como algunas adhesinas que dan más, o sea, ayudan a la adhesión para que la adhesión sea mucho más fuerte. Ya vamos a ver. Posteriormente, fíjense su capa de peptidoglicano aquí y la membrana celular. Y lo más importante es que produce una serie de productos extracelulares que son justamente muchos de ellos los causantes de la patología, ¿no? Que este microorganismo puede llegar a producir. Produce estreptolicinas, las estreptolicinas son las que producen la hemólisis, las DNasas normalmente despolarizan al DNA, las hialuronidasas son factores de diseminación, ustedes saben que actúan sobre el ácido hialurónico y permiten que el microorganismo se pueda diseminar. Las estreptoquinasas, que actúan específicamente sobre, de las estreptoquinasas no me acuerdo muy bien, las estreptodonasas actúan específicamente sobre, las quinasas sobre la fibrina, creo que es, las estreptodonasas creo que actúan sobre el DNA. Las estreptolicinas, bueno, pirógenas exotoxinas, las estreptolicinas pirogénicas, estas normalmente son las responsables de la fiebre escarlatina, ¿no? Y algunas de ellas también pueden producir el síndrome del shock tóxico estreptocócico, ¿no? Del shock tóxico estreptocócico. ¿Ya? Entonces, para estudiarlo, digamos, de adentro hacia afuera, lo más importante es ver específicamente su pared celular, ¿no? Su parte externa, su pared celular. Entonces, este microorganismo contiene peptidoglicano, como una bacteria gram positiva en gran cantidad, polisacáridos que están justamente adheridos al peptidoglicano, proteínas y carbohidratos. ¿No? El peptidoglicano es el típico de las bacterias gram positivas, ya lo conocemos. Los carbohidratos se utilizaron para clasificarlos de acuerdo a Rebeca Lancefil en 1933. Posee un antígeno capsular, ¿no? Que es una cápsula de ácido hialurónico que es de poca significancia antigénica, pero evita la fagocitosis, ¿no? Y además también
incrementa la virulencia y fíjense, se encuentra relacionado con la fiebre reumática e infección invasiva severa por este estreptococo. Y además es muy importante que evita la fagocitosis y el mimetismo molecular. ¿Por qué? Porque es de ácido hialurónico y el ácido hialurónico es un componente normal del cuerpo, entonces existe una confusión del aparato inmunológico y por eso no lo puede atacar. Pero ese no es solo su único factor de virulencia. Este microorganismo es realmente muy interesante, ¿no? Fíjense la proteína M, ¿no? Que es su principal factor de virulencia. Es una proteína de superficie, es una adhesina, ¿no? Es una fimbria, ¿no? Es una fimbria, un pelo, ¿no? Que normalmente lo tiene y que presenta dos dominios, fíjense, uno que sale de la pared, que es el amino, y el carbonilo que entra en la membrana celular. Fíjense, es una espiral enrollada, helicoidal, de esta manera, ¿no? Hace como una espiral, no es así una línea, ¿no? de péptidos, sino es una espiral que va subiendo en espiral. Y a veces va subiendo y al ir subiendo así en espiral se va relacionando con otro tipo de proteínas, ¿no? Y por ejemplo los ácidos lipoteicoicos que tiene esta bacteria, y con ellos va y forma una adhesina mucho más fuerte, ¿no? Una adhesina mucho más fuerte, ¿ya? Normalmente, fíjense, se encuentra asociado a los pilis en la parte externa, ¿no? Y puede sufrir cambios antigénicos. Existen, fíjense, más de 80 serotipos, ¿no? Más de 80 serotipos de microorganismos que tienen de estos streptococos que tienen la proteína M. Entonces, te puede producir infección el serotipo, digamos, 5, entonces enfermas, te da tu faringitis, amigdalitis, te curas y posteriormente viene el 20 y te infecta el 20 y te infecta como si nada. ¿Por qué? Porque tú tenías ya, digamos, anticuerpos contra el serotipo 5, pero no contra el 20, entonces es muy difícil llegar a tener inmunidad contra este microorganismo por su alta variación, principalmente de esta su proteína M, ¿no? Su proteína M. ¿Ya? Existen dos tipos de proteína M, la 1 y la 2. ¿Ya? La de tipo 1 tiene una fuerte relación con la producción de fiebre reumática en los niños que normalmente tienen infecciones por este tipo de estreptococo, ¿no? La fiebre reumática es una enfermedad post-estreptocócica, ¿no? Una enfermedad post-estreptocócica, ¿ya? La inmunidad es de tipo específica, como les he dicho, al serotipo de proteína M que produce la infección, no contra todos, ¿no? Entonces, por eso se dice que es de tipo específica. Ya evita la fagocitosis por unión al factor H, fíjense, la proteína M, y fibrinógeno, y evita también la activación del complemento por vía clásica y alterna, ¿no? O sea, realmente la proteína M es su principal factor de virulencia. Y aquí lo tenemos, ¿no? Fíjense, aquí está la proteína que nace desde la membrana celular y se pasa por toda la pared y al final se sale, ¿no? Claro, es una fibra, es un pelo, ¿no? Entonces tiene que salir de esta manera, pero fíjense que aquí tenemos a la proteína E, G, a la proteína F y tenemos a los ácidos lipoteicoicos, ¿no? Que con estos justamente participa conjuntamente este microorganismo para producir una adherencia mucho más fuerte. Fíjense, aquí está el Streptococcus pyogenes y fíjense lo que vemos aquí, estos como pelitos, ¿no? Como pelitos son justamente sus adhesinas, ¿no? Su proteína M. Y eso hace que la colonia, de ser rugosa, se vuelva lisa. Mientras mayor sea la producción de proteína M, más lisa es la colonia del estreptococo, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy importante. Es más o menos el mismo fenómeno que vemos cuando el microorganismo tiene cápsula, ¿no? Los microorganismos que son capsulados normalmente producen colonias mucosas, mucoides, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy importante que tomen en cuenta, ¿no? He hablado de la proteína M, ¿no ve? ¿Qué pasa? Me estoy subiendo hacia arriba, ¿no? ¿Qué chakra soy? Ya, la cápsula, determinantes de patogenicidad, ¿no? Tenemos a la cápsula de ácido hialurónico, y hemos hablado, a la proteína, y hemos hablado, y también a la toxina eritrogénica. La toxina eritrogénica
es una exotoxina que es producida por este microorganismo que tiene efectos sistémicos en el huésped, en el humano, ¿no? Existen 3 tipos de toxinas pirogénicas, ¿no? La A, B y la C. La A y la C provienen de un fago lisogénico que infecta al Streptococcus pyogenes y la B es de tipo cromosomal. Además, fíjense, existe una exotoxina F, factor mitogénico, el superantígeno estreptococal, el SSA, superantígeno activante, o sea, realmente fíjense la cantidad de toxinas que puede producir este microorganismo, ¿no? Pero, así como les dije del estafilococo, no todas las cepas de estreptococos son productores de toxinas eritrogénicas o de estas otras toxinas a las cuales hemos hecho mención, ¿no? A las cuales hemos hecho mención. ¿Ya? Ahora, cuando el estreptococo es productor de estas toxinas eritrogénicas, ¿no? Produce lo que se llama el síndrome de tóxico estreptococal, ¿no? Que normalmente se presenta con la fiebre escarlatina. La fiebre escarlatina produce rash en todo el cuerpo, hay una presencia de granuja en todo el cuerpo. La lengua, fíjense, en forma de en fresa se la llama porque ya la van a ver, parece una fresa e incluso se puede llegar hasta descamación de la, ¿ya? Además, el estreptococo produce hemolicinas. Las hemolicinas del Streptococcus pyogenes son las responsables de la hemólisis beta. Las 2 hemolicinas tienen que estar activas para que se observe la hemólisis beta. ¿Ya? Si no está activa la S y la O, no se ve hemólisis, pero si está solo activa la S y no la O, se ve una hemólisis alfa y no beta. Y nosotros, para poder diagnosticar a este microorganismo, tenemos que ver su hemólisis beta. Es vital en los hisopeados faringios ver la hemólisis beta del Streptococcus pyogenes, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy importante que tomen en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que este microorganismo exprese su hemólisis beta, ¿no? ¿Ya? Y eso es justamente haciendo que se exprese su streptolicina O. ¿Por qué? Porque la streptolicina O es oxígeno lábil. Y al ser oxígeno lábil la streptolicina O, ¿no? Entonces, si vos al estreptococo lo incubas en condiciones de aerobiosis, se inactiva la streptolicina O y vemos solo una hemólisis alfa por actividad de la streptolicina S. Entonces, tenemos que ver las 2, no las 2 streptolicinas, no la O y la S, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, doctor. Ok. Entonces, ¿qué podemos ver? Lo importante es que la streptolicina S no es antigénica, ¿ya? La streptolicina O sí es antigénica. La streptolicina O induce la producción de anticuerpos anti-streptolicina O, lo que se llama comúnmente el ASO, ¿no? La streptolicina S no es antigénica, la O sí es antigénica, eso tenemos que tomar en cuenta. Y esta streptolicina O, ¿no? Esta streptolicina O induce la producción de anticuerpos que se llaman los anticuerpos anti-streptolicina O, que comúnmente se llaman ASO, ¿no? Entonces, cuando hay una infección por estreptococo piógenes, principalmente, entre comillas, estoy diciendo, ¿no? Una fiebre reumática, posteriormente, ¿no? Una fiebre reumática por el estreptococo piógenes, entonces normalmente el ASO se encuentra elevado, ¿no? Fíjense, entre 160 a 200, ¿no? Y además se está indicando también que es una infección reciente, ¿no? Los médicos normalmente cuando hay problemas de una carditis, cuando hay problemas de dolor en alguna articulación, normalmente piden la determinación del ASO, ¿no? La determinación del ASO y en base al ASO se mueven para posteriormente hacer estudios posteriores para determinar si se trata de una fiebre reumática, ¿no? De una fiebre reumática. La streptolicina S es una toxina no antigénica, oxígeno estable, ¿no? Como les dije, la O era oxígeno lábil, ¿no? Lisa glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y como les dije, las 2 hemolicinas son responsables de la beta hemolicina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que incubar
todos los cultivos que sean faríngeos o de vías respiratorias, tenemos que incubar siempre en microaerofilia, ¿no? Asegurando de que la atmósfera de dióxido de carbono esté entre 5 a 10%. Otras enzimas que tiene son las DNasas A, B, C y D, que despolarizan el DNA, también activan la producción de anticuerpos, y fíjense, se utiliza la determinación de anticuerpos contra las DNasas, ¿no? En vez del ASO, cuando las infecciones por el estreptococo son cutáneas. Cuando las infecciones por el estreptococo son faríngeas, normalmente la complicación más común es la fiebre reumática. Y para ver si es un posible caso de fiebre reumática, se determina el ASO. Cuando hay una infección cutánea por el estreptococo, no se hace ASO porque los resultados no son adecuados. Se hace determinación de anticuerpos contra las DNasas, y la complicación más frecuente, digamos, después de las infecciones cutáneas, es justamente la glomerulonefritis aguda, ¿no? Glomerulonefritis aguda. Ya otras enzimas, fíjense, son la streptocinasa, que convierte el plasminógeno en plasmina, actúa sobre la fibrina y proteínas, y la uroridasa, que actúa sobre el crónico. Y estas ambas proteínas son antigénicas. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que no esté claro? ¿Quieren descansar un rato? ¿O quieren seguir avanzando, digamos, hasta 6:10 y después llamamos lista? Seguiremos avanzando, doctor. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Qué opinan? Seguiremos avanzando. Sergio, nomás habla, están calladitos. Sí, Bueno, doctor. espero estén escuchando lo que les estoy enseñando, porque yo les voy a enseñar ahora y después tal vez lo Sí, vuelva a doctor, hacer en seguiremos avanzando. práctica de laboratorio, pero ya depende de cada quien. ¿No ve? Bueno, ya, seguiremos. Ya. Eso ya hemos pasado, ¿no ve? Ya, entonces, patogénesis. ¿Cómo es que produce patología este microorganismo, no? Normalmente el Streptococcus pyogenes puede producir infección a nivel de la faringe, ¿no? En vías respiratorias altas, produciendo principalmente una faringitis, que es la patología más común respiratorias. Y en la dermis, produciendo infecciones a nivel de la piel, ¿no? Como el piodema, ya vamos a ver, ¿ya? Todas están determinadas por el ácido lipoteicoico, que son los que se utilizan como adhesinas por microorganismos, ¿no? Fíjense, la unión inicial selectivamente débil está mediada por el ácido lipoteicoico, ¿no? Y la proteína M. Y fíjense, posteriormente aparece la proteína FBP54, la proteína F y otras adhesinas más, ¿no? O sea, estas proteínas que están aquí, no todas estas proteínas, este ácido lipoteicoico, la proteína M, toditos participan en que el estreptococo se una a su célula huésped, ¿no? Y la unión es pero tan fuerte que es muy difícil que se pueda o lo puedas, digamos, despegar, ¿no? Es importante eso, ¿no? ¿Ya? Luego, fíjense, el estreptococo llega a invadir las células epiteliales, ¿no? De la mucosa, ¿no? Se pensaba que este microorganismo era no invasivo, pero se ha visto que es invasivo, pero solo localmente, ¿no? Esas ¿cómo les digo? Las bacteremias, son las neumonías, por este tipo de microorganismo, son muy raras, no son muy comunes, ¿no? Se debe presentar en personas que están realmente muy inmunodeprimidas, ¿no? Pero normalmente este microorganismo no requiere, digamos, avanzar hacia producir una neumonía, él se quiere producir infección sin ningún problema. Fíjense,
Las enfermedades estreptocócicas supurativas, fíjense, puede producir faringitis, pioderma, erisipela, celulitis, ¿no? Fíjense, o sea, estas son superficiales, ¿no? La celulitis ya es más profunda, ¿no? Cuando ya está tomando tejidos internos, ¿no? De la piel. La fascitis necrosante es cuando ya llega a la fascia, ¿no? Y ya infecta la fascia y ya infecta directamente a la fascia del músculo y también realmente esta enfermedad es de terror, ya vamos a ver. Ya posteriormente puede producir el shock tóxico estreptocócico, la fiebre puerperal en mujeres antes que eran parturientas, no hacían el parto en condiciones adecuadas de asepsia y como no había asepsia, el médico o se infectaban con el streptococo entraba a endometrio, se reproducía en endometrio y producía una infección, una endometritis que producía posteriormente una fiebre puerperal y les llevaba a la muerte, ¿no? Y la bacteremia que les digo que es muy rara. Pero ¿cuál es la característica de estos estreptococos? Principalmente del estreptococo piógenes, no de otro, que puede producir las llamadas enfermedades estreptocócicas no supurativas o también llamadas enfermedades post-estreptocócicas. ¿Por qué post-estreptocócicas? Porque se producen después de una infección, ¿no? De una infección por estreptococo piógenes, ¿no? Les pasa la infección y después de 15 días, más o menos a 20 días, se puede presentar esta complicación que puede ser una fiebre reumática o puede ser una glomerulonefritis aguda. ¿Ya? Ahora, fíjense, aquí tenemos en este cuadro, en esta diapositiva, todo lo que puede infectar, ¿no? El estreptococo. Fíjense, normalmente entra por vía respiratoria y sale también por vía respiratoria. A través de la sangre se puede diseminar el microorganismo, ¿no? Pero normalmente, como les he dicho, no lo hace, ¿no? Fíjense qué tipo de enfermedades puede producir. Meningitis, que es raro, ¿no? Otitis, sí. Otitis por medio de la trompa de Eustaquio, ¿no? Por medio de la trompa de Eustaquio, él puede colonizar la nasofaringe y llegar a infectar oído medio, ¿no? Y producir una otitis, ¿no? Sinusitis también, ¿no? Porque se encuentra relacionado con la vía respiratoria superior, ¿no? Tensonitis y faringitis es la patología más común, digamos, en él, ¿no? La adenitis es una inflamación de los ganglios, ¿no? Que puede estar relacionada, digamos, a una faringitis. Neumonía, cuando infecta principalmente a los pulmones. Endocarditis, cuando infecta al corazón. Y en piel, fíjense, tenemos el impétigo, la erisipela, la fiebre escarlatina, con una complicación cuando el estreptococo piógenes es productor de la toxina estreptococcus pirogénica, ¿no ve? Posteriormente la fiebre puerperal, que les he dicho, ¿no? Que es el problema en el útero por una mala, por un mal parto, ¿no? Un parto que no se ha hecho en condiciones de asepsia. La miositis es normalmente la infección de los músculos y la fascitis normalmente la fascia, ¿no? Que son las infecciones, ¿no? Fíjense, se presenta con dolor, con fiebre y dolor de garganta colorada por inflamación, ¿no? A veces se observa placas blancas, que se llama comúnmente puntos, ¿no? Dolor al tragar, náuseas, vómitos, dolor abdominal, típico en los niños, ¿no? Corta edad, ¿no? Normalmente estas, pero en la persona mayor se puede repetición, porque a veces las personas son muy susceptibles a la infección por esta bacteria, ¿no? Y desde infecciones repetitivas, esas infecciones repetitivas pueden conducir a una fiebre reumática posteriormente, ¿no? Fíjense, es más común en los meses de invierno, lógicamente, disfonía conjuntiva. Afecta principalmente a niños entre los 2 aquí, como les he dicho. Entonces aquí vemos la garganta y fíjense, ahí la amígdala, pero podemos ver, por ejemplo, que aquí, y fíjense,
¿no? Los puntos pultados, fíjense, ¿no? Fíjense, hay infección, ¿no? Aquí la faringe que está con una faringitis, ¿no? Ya, la fiebre escarlatina, productor de patologías produciendo faringitis. El estreptococo productor de la toxina produce la toxina se absorbe, entra a la sangre y produce la fiebre escarlatina, ¿no? Que es una sintomatología, ¿no? De justamente del síndrome del shock tóxico estreptocócico, que es en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos de la escarlatina? Fíjense, fiebre, dolor de garganta, vómitos, tos, ¿no? Hay una erupción o salpulido con puntitos rojos en el pecho, en el estómago. La lengua puede tener un exudado blanco, amarillento, al cuarto o quinto día cae y posteriormente se vuelve de color así, como una fresa, ¿no? Entonces se llama lengua roja y fresa y también dolor al haragar, ¿no? Aquí fíjense, la lengua en roja y fresa, ¿no? Aquí está el salpulido, fíjense en todo el cuerpo por la fiebre escarlatina. Aquí es el impétigo, ¿no? Fíjense las costras que se presentan, ¿no? Con el impétigo, ¿no? ¿Ya? Aquí el impétigo, fíjense, principalmente afecta a los bebecitos, fíjense, ¿no? Fíjense, normalmente afecta a las zonas expuestas, cara, brazos y piernas. Normalmente se da por colonización de streptococopiógenes a través de un contacto directo o fomite. Posteriormente se introduce a tejidos subcutáneos a través de alguna interrupción de la barrera que supone la piel y forma vesículas que se convierten en pústulas para formar luego costras, ¿no? Fíjense qué característica es la patología del impétigo, ¿no? El pioderma, ¿no? Fíjense, ya es diferente, ¿no? Aquí ya hay afectación de los folículos pilosos, ¿no ve? En este caso es de toda la piel. Y fíjense que el estreptococo tiene la característica que se va diseminando la infección, ¿no? El impétigo tiende a difundirse, a avanzar, digamos, ¿no? Afectando al bebecito, ¿no? Al chiquitito. ¿No? Igual aquí, fíjense, en cambio, el pioderma ya la infección es directamente en un folículo piloso, ¿no? Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a este le encanta comer tu carne, ¿no? Dice aquí, entonces, ¿qué te produce? Te produce lo que se llama la fascitis necrosante, ¿no? Fíjense aquí, ¿qué es lo que pasa? El microorganismo logra ingresar, primero entra por la dermis, toma un vaso sanguíneo y a través del vaso sanguíneo logra llegar a la fascia. Y al llegar a la fascia, las bacterias se empiezan a reproducir y se altera la vascularización, no se pone de un color rojo oscuro, se desarrolla una sensibilidad dolorosa y muerte un color grisáceo. Fíjense cómo va avanzando, ¿no? Aquí está la epidermis, la dermis, el microorganismo logra llegar a la dermis y a través de un vaso sanguíneo llega hasta la fascia, ¿no? Que ya es directamente el músculo y por eso la enfermedad que produce es una fascitis necrosante, ¿no? Una fascitis necrosante, pues, fíjense, la respuesta inflamatoria y la edema local se dan en una lesión enrojecida y dolorosa, las bacterias se van a lo largo del plano facial, ¿no? Y van afectando la alteración, vascularización y inervación, es que la piel adquiere una coloración rojo oscuro y que posteriormente pierde la sensibilidad dolorosa y muestra un color grisáceo. Y fíjense que las bacterias invaden la capa facial profunda, ¿no? Y se produce una posible miositis, ¿no? Aquí está. Fíjense primero cómo se inicia y posteriormente cómo va avanzando. Y después es una gangrena nomás, ¿no? Es una gangrena. ¿Y cuál es el problema? El problema es que es muy difícil de tratar. Es muy, muy difícil de tratar y de eliminar al estreptococo piógenes cuando te produce la fascitis necrosante, ¿no? Esta enfermedad mató ¿se acuerdan? En el video en Micro General, ha matado al creador de los Muppets, ¿no? ¿Se acuerdan? Jim Henson, creo que era él, lo ha matado esta enfermedad, ¿no? Porque el problema es que no es sensible a los antibióticos, no responde al tratamiento y es más o menos como una gangrena. Entonces, si no hay vascularización
Si no hay vascularización y no llega la sangre, entonces ¿cómo se llega el oxígeno, no? Entonces la materia, la carne, la musculatura se va pudriendo, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Algo que no esté claro? ¿Que quieran que les... A ver, dime, Marianela. Te escucho. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Marianela. Doctor, la referencia habló de la gran gangrena que produce esta bacteria y ¿cuál es la diferencia con la gangrena que produce eh, Clostridium perfringens? Porque también habló de una gangrena. Eso es, doctor. Doctor, tiene el micrófono apagado. Sí, Cuando, doctor, su micrófono está apagado. sí, cuando llevamos Clostridium, ¿se acuerdas que dijimos que la gangrena que produce el Clostridium es una gangrena gaseosa? ¿No ve? ¿Por qué? Porque este microorganismo tiene un montón de enzimas que son proteolíticas, ¿no? Hidroliza las proteínas y produce una gran cantidad de dióxido de carbono. Además, fermenta carbohidratos. ¿Se acuerdan? Todo eso les expliqué, ¿no ve? Entonces, la, la patogénesis, ¿no? De la gangrena gaseosa es diferente a esta, ¿no? Es una gangrena diferente. Ya, pero igual se puede considerar una gangrena. ¿Me entiendes? ¿No ve? La que producen los clostridios es una gangrena gaseosa, pero esta es una gangrena producida justamente por el Streptococcus pyogenes. Fíjate, se va comiendo la carne, ¿no? Se va comiendo la carne, ¿no? Es una gran cantidad de enzimas que va liberando el microorganismo y va comiéndose la carne. Fíjate cómo el microorganismo logra entrar de la dermis a través de un vaso sanguíneo y logra pasar la fascia, ¿no? Este es un tejido que al músculo, pero gracias a este vaso logra tomar contacto con el músculo y empieza a dañar al músculo, empieza. Por eso se dice la bacteria pensada una gaseosa, a diferencia del, ¿qué se llama? Es que no que lo una bacteria devoradora de carne. Ahora no sé, alguien tenga una idea diferente a lo que estoy diciendo. No sé, tal vez alguien nos puede aclarar mejor, alguno de ustedes que nos pueda hacer una aclaración, dar una opinión, tal vez alguien que, no sé, tenga algún conocimiento de médico, tal vez yo estoy hablando mal, ¿no? Tal vez no sea el término adecuado decir que es una... ¿Sí? Marianela, ¿qué opinas? Doctor, está bien, entiendo el mecanismo de y nada más me acordé de la foto que nos mostró de Clostridium y él era una gangrena igual y decía, la única manera creo de diferenciar las dos es haciendo el examen de diagnóstico, como ha mencionado, ¿no, doctor? Creo, no sé. Perdóname, siempre me olvido del micrófono. No, si quieres podemos buscar puedo buscar el archivo de Clostridium, pero bueno, no sé.
Y bueno, acordate que había una diapositiva donde se veía una pierna que estaba todo gangrenada, ¿no ve? Y la característica es que había, acordate, vesículas de gas, ¿no? Lo más importante es la producción de gas, ¿no? El Clostridium es una bacteria que produce fermentación y al producir fermentación produce gran cantidad de dióxido de carbono. Además del dióxido de carbono que produce el Clostridium, produce además, vos sabes, la cadaverina, la putrescina, que son aminas aromáticas por las enzimas proteolíticas que él posee, ¿no? Por las descarboxilasas, ¿no ve? Entonces, esas aminas más el dióxido de carbono queda atrapado en el tejido y por eso se llama gangrena gaseosa, porque produce gran cantidad de gas. Y cuando tú tocas, crack, crack, suena como si fueran papas fritas que estarían ahí adentro, ¿no? Pero si te pones a mirar esto, mira, es diferente es diferente la sintomatología, ¿no? O sea, fíjate cómo se va, el microorganismo se va comiendo la carne, sinceramente, ¿no? Por eso se llama la fascitis, ¿no? De la fascia necrosante, ¿no? Que se va necrosando, ¿no? Ahora, una gangrena es también una necrosis del tejido, ¿no? Entonces eso yo lo relacionaba, pero tal vez no sea lo adecuado. Lo que podemos hacer, yo voy a leer bueno, para el lunes, ¿no? Porque el miércoles es Día del Padre, lo voy a leer para el lunes y te solvento esta duda para que los dos estemos tranquilos, tanto tú como yo. ¿Está bien? Sí, doctor, yo también voy a investigar. Gracias, doctor. Ah, bien. Entonces compartimos pues el lunes. ¿Meta? Está bien, doctor. Ok. Ya. Hasta aquí quedaremos, porque esto no les voy a poder explicar en 10 minutos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta aquí? Sobre las toxinas que mencionó para la fiebre escarlatina, eh, mencionó la toxina eritrogénica, ¿es la única toxina que causa esto o se liberan más toxinas? O sea, son tres tipos, la A, B y la C. Esas son las más importantes. ¿Me entiendes? Cualquiera de las tres te produce el síndrome del shock tóxico estreptocócico. Y el síndrome del shock tóxico estreptocócico se expresa como una fiebre escarlatina. Y la fiebre escarlatina es la sintomatología que te he mostrado, ¿no ve? Pero se ha visto que hay otras proteínas que también participan, ¿no? Participan en exacerbar, digamos así, el cuadro. Mira, aquí está. ¿Estás viendo lo que estoy mostrando? Sí, doctor. Aquí está, ¿ves? Las principales son la A, B y C, ¿ves? La A y C es de origen isogénico y la B cromosomal, pero fíjate, aquí tienes otras, la exotoxina F, el superantígeno estreptococcal, el superconectividad mitogénica, el APC, el SPC, el SMC, fíjate, todos esos normalmente contribuyen también a la sintomatología, ¿ves? Del síndrome tóxico estreptococcal que se presenta como la fiebre escarlatina, ¿ves? ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Ahora sí, gracias. ¿Qué más? Nicole, dime. Buenas noches, doctor. Bueno, más que Buenas pregunta, noches. quería contribuir a lo que se estaba hablando. Investigué un poquito y sería correcto que use el término de gangrena porque busqué directamente la definición y como usted dijo, es la necrosis del tejido por hipoxia. Así que sí Ya. sería correcto usar el término. Dice que es una complicación de lo que produce el estreptococo. Eso es lo que tenía que aportar, doc. Ah, qué bien, Nicole, te agradecemos entonces, pues, Marianela y yo, porque así ya nos has salvado de la duda. ¿Está bien, Marianela? Sí, doctor. Ok, listo. Ya, entonces, a ver, voy a llamar a la lista, por favor, ya, atentos. Los quiero ver cuando llame lista. Me prenden su cámara y su micrófono.